El acta de la segunda sesión se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de esta comisión por 60 días, a contar del 9 de agosto, esto es hasta el 23 de octubre de 2023. Luego hay un oficio del Ministro de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual responde el oficio número 6 de esta comisión, por el que se solicitó a la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia informar sobre las listas de espera de niños, niñas y adolescentes. Se recibió otro oficio del Ministro de Desarrollo Social, por el cual responde al oficio número 9 de esta comisión, por el cual se había solicitado informar respecto de cuántos niños que ingresan al sistema por vulneración de derechos tienen a la vez la calidad de infractores de ley y están siendo atendidos por los dos programas. También ha llegado otro oficio del Ministro de Desarrollo Social y Familia, por el que responde al oficio número 8 de esta comisión, mediante el cual informa sobre el estado de avance en la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Y en penúltimo término, un correo electrónico de la exdirectora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señora María José Castro Rojas, quien excusa su inasistencia a esta sesión debido a que esta semana la institución donde trabaja está en proceso de acreditación institucional y queda atenta para ser invitada a una próxima sesión. Y en último lugar, un correo electrónico de la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, señora María Rosario Martínez Marín, por medio del cual excusa su inasistencia a esta sesión por tener otras actividades impostergables fijadas con antelación. Sin perjuicio de ello y con la finalidad de aportar al trabajo que está realizando la comisión, complementa información respecto al trabajo realizado entre los años 2018 y 2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el Servicio Nacional de Menores, que le tocó liderar, para contribuir en el proceso de implementación del nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Y añade que ese trabajo se enmarcó en los siguientes ejes estratégicos: modificaciones de la ley de subvenciones, nuevo modelo de oferta residencial consistente en residencias familiares, fortalecimiento del sistema de acogimiento familiar, rediseño de programas ambulatorios, prevención en las revulneraciones en la red de protección, prevención de explotación sexual infantil, proceso de traspaso de funcionarios, proyecto de ley de reforma integral del sistema de adopción en Chile y proyectos nuevos futuros. Y finalmente se pone a disposición de la comisión para seguir colaborando. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. Muy bien. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de escuchar sobre la materia de la investigación nuevamente a la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, doña Gabriela Muñoz Navarro, a quien se le ha invitado nuevamente para que complemente la información que proporcionó en la sesión celebrada la semana pasada, el día 5 de junio. Acompañan a la directora nacional, la jefa de división de estudios y asistencia técnica, doña Magdalena Álvarez Mardones, y el jefe de división de Administración y Finanzas, don Eliezer Nahuel Ñir. Como ya se ha dado la cuenta, han excusado su inasistencia la exdirectora del Servicio Nacional, doña María José Castro Rojas, y la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, doña María Rosario Martínez Marín. A ambas habíamos acordado invitarlas para que se refirieran a la implementación y el traspaso del servicio. La invitaremos nuevamente porque han mostrado disposición nuevamente a colaborar con esta comisión. Doña Gabriela,
Son las 13:40. ¿Tiene una presentación, directora, cierto? ¿Más o menos de cuántos minutos tiene la...? Sí, por supuesto. Don Bernardo. Consultita, las personas que usted acaba de enunciar, ¿ellas mandaron alguna excusa por escrito? ¿Hicieron alguna propuesta, algo? Se excusaron por escrito, diputado. ¿Ya? Se excusaron por escrito, se excusaron vía correo electrónico. ¿Ya? Y tal como se leyó en la cuenta por parte del secretario, doña María Rosario Martínez hizo mención a algunos ejes de su administración, pero Ya. señala que queda a disposición de la comisión para seguir colaborando, ambas. Ya. Y por eso que propongo a la mesa seguir nuevamente invitarla a esta comisión. Sí, ¿quién es? Doña Ana Ok. María. Sí, por supuesto, diputada Gamuri. Muchas gracias por tener presente, saludo a todos los presentes y la verdad es que me parece impresentable que las dos invitadas no estén hoy día presentes. Es más, prácticamente no tiene sentido esta sesión si es que no están estas dos personas que son las que las queremos conversar hoy día. Por otro lado, si ya se sabía o se excusaron que no iban a venir, lo deberíamos haber sabido para haber buscado otros invitados, porque escuchar nuevamente a la directora la verdad es que no va en la dirección de lo que necesitamos para avanzar. Me parece que es fundamental poder escuchar acá a las dos invitadas, fundamental, a María José Castro, por supuesto, y a María Rosario Martínez Marín. Fundamental, y de verdad me cuesta entender que no estén presentes aquí hoy día, no lo puedo entender. Bien. Diputado Kaiser, adelante, tiene la palabra. Propongo no invitar, sino que citar. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien. A todos los funcionarios públicos se le está citando, diputado Kaiser. A lo que ya no forma parte de la administración del Estado se le invita. ¿Se les puede citar también? Creo. No, solamente a la administración del funcionario de la administración del Estado. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Doña Gabriela, son las 13:42. ¿Cuántos minutos? Diputada Laura, perdón. No hay problema, gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes y solamente pedir si nos pueden enviar la presentación ahora, comenzando la exposición para que tengamos más claridad respecto a los datos y así no tengamos confusión. Muy bien, diputada Laura. Así será enviada la... ¿Lo pueden hacer? Sí, lo van a hacer inmediatamente, diputada Laura. Gracias. Sí, es muy buena idea para tener toda la exposición a la mano. Directora, ¿cuántos minutos requiere aproximadamente para que tengamos un poquito de tiempo para las preguntas? Sí, por el momento. Ya, muy bien, hasta las 14:15 y después abrimos un periodo de espacio de preguntas, ¿le parece? Adelante, doña Gabriela. Buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a todas las y los honorables. Ya se envió la presentación, ¿verdad? Sí, está en proceso. La presentación de hoy solo busca poder responder a las preguntas que se hicieron la sesión anterior y de la cual no pudimos contestar por el tiempo ya final en el que nos encontrábamos. Así que eso es como la presentación básicamente es complementaria a la de la sesión anterior y está ordenada de acuerdo a las preguntas que todos los honorables y las honorables realizaron. ¿Se les compartió la presentación? No, esa es la de la sesión anterior, la de ahora la mandamos recién. Ya, partamos. Ya, habían preguntas, puedes abrir el documento de preguntas para ir haciendo. Habían preguntas en relación al presupuesto del año anterior y al actual presupuesto, ¿ya? Entonces, como yo les mencionaba, la sesión anterior, nosotros del presupuesto del año 2022 logramos una ejecución presupuestaria del 98,3%, y ahí el diputado Kaiser
nos hacía una pregunta en específico con respecto a la ejecución presupuestaria de la adquisición de activos no financieros que se encontraban en un 76% de ejecución, ¿ya? Entonces, solo indicar que tanto para el programa 01 como para el programa 02, lo menos ejecutado tiene que ver con los programas informáticos, ¿ya? Básicamente ahí está, como ustedes lo pueden ver, el detalle de la ejecución de los programas informáticos. Eso porque tuvimos en el fondo desarrollos en el fondo que algunos pasaron al siguiente año por la fase en la que nos encontrábamos. Solo voy a referirme brevemente a dónde está. Aquí para no... Okay. Ya, algunas, bueno, eso, que algunas plataformas, dada la puesta en marcha del servicio, pasaron para el proceso de este año, que tienen que ver con desarrollo del sistema de gestión informática nuestra. Se programó también para el 2023 las plataformas asociadas a los procesos de capacitación y conciliaciones bancarias, ¿ya? Entonces, como a la fecha que teníamos de ejecución de estos desarrollos, no pudimos ya hacer ejecución presupuestaria para poder, distribución presupuestaria para, digamos, para poder gastarla en otros recursos. Pero en relación a los demás ítems de este presupuesto, la mayoría está sobre el 83% o 90%. Eso básicamente con respecto a la ejecución de ese tema. Y también el diputado nos hacía preguntas con respecto al aumento presupuestario real, ¿ya? Eso porque básicamente el año 2022 al 2023 nos aprobaron un presupuesto de un 14,4% de aumento, ¿cierto? Y el diputado nos hacía una pregunta de toda razonable que tenía que ver con realmente cuánto es el aumento presupuestario, dado obviamente los cálculos de infractores y todo eso. Decirles que el cálculo con el que se hizo la DIPRES, el infractor, fue de 6,3, ¿ya? Y eso efectivamente es un impacto en el subtítulo, principalmente en el subtítulo 24, que es el de transferencia a organismos colaboradores, en donde está la mayor parte de nuestro presupuesto. Entonces, como el cálculo requirió vivir un ajuste, es que este año presupuestario a nosotros nos inyectaron 27.000 millones de pesos, ya adicionales a nuestro presupuesto. Entonces, comparado con el año anterior, eso habla de un 21,6% de aumento, ¿ya? El detalle de eso básicamente son varios, perdón, ¿hay una pregunta? ¿No? Ya. Básicamente eso dice relación primero con 14.000 millones de pesos por la diferencia del UF, ¿ya? Como yo estaba mencionando. También hay 8.900 millones que se inyectan también al servicio por 80 bis, que son medidas de tribunales que indican que tengo que dar urgencia de atención dada la criticidad. Hay también 3.600 millones de pesos por nuevos proyectos asociados a infraestructura, ¿ya? Y derivaciones terapéuticas, 750 millones de pesos, básicamente porque cuando no encontramos respuesta en la salud pública, nosotros necesitamos financiar programas de tratamiento privado, ¿ya? Entonces, de eso se componen los 27.000 millones de pesos adicionales, por tanto, mi presupuesto vigente hoy día ya no es de 423.000 millones, sino es de 450.000 millones de pesos. Y ahí paso a responder cuál es la ejecución presupuestaria que llevamos a la fecha, teniendo en cuenta que mi presupuesto vigente hoy día es de 450.000 millones de pesos, como acabo de mencionar. Nosotros nos encontramos con una ejecución presupuestaria del 37%, ¿ya?
Solo quiero detenerme en que el mayor porcentaje de presupuesto, como decía yo, está en el subtítulo 24, a propósito de las transferencias corrientes. Ahí yo tengo un presupuesto de 342.000 millones de pesos, y ese presupuesto se empieza a ejecutar ahora en el segundo semestre, porque nosotros, para lanzar los concursos públicos, como yo les mencionaba en la sesión anterior, requeríamos de un nuevo reglamento de pago, cuyo reglamento estaba en tramitación en Contraloría. La publicación de ese reglamento se hizo el 28 de mayo recientemente, por tanto nosotros ya lanzamos nuestro primer concurso público, que son 87 proyectos de diagnóstico clínico especializado, que es un programa nuevo con 7.000 plazas, y como yo les comentaba también en la sesión anterior, hay un calendario ya de concursos públicos tanto para junio, julio, y según aquello nosotros vamos a ejecutar, por tanto, el presupuesto 24 ya en el segundo semestre, ¿ya? Que es donde está la mayor parte o los mayores montos del servicio. Y también en el programa 02 nosotros también teníamos aprobado para el último trimestre de este año la apertura de 5 residencias familiares, que es un presupuesto también grande, y eso está en desarrollo. Estamos ahora en el diseño y habilitaciones de los espacios de la infraestructura para poder concretar ya el último trimestre la ejecución que nos aprobaron este año. Con respecto a la pregunta que tenía que ver con el impacto del concurso 2, de la invalidación del concurso 2, yo ahí quería solo recordar que 10 proyectos de los que se concursaron eran nuevos, el resto, entonces, mayoritariamente eran proyectos que estaban en ejecución, por tanto, ejecutando su presupuesto. La invalidación del segundo concurso no presenta un impacto relevante para la ejecución del presupuesto del año anterior, ya que representaba solo el 0,9% de la disponibilidad del subtítulo 24. Y la muestra es que el 99,6% de ese subtítulo fue ejecutado el año anterior, ¿ya? Solo recordar que el concurso 2 implicaba la ejecución de nuevos proyectos del mes de diciembre solamente, porque la ejecución era a partir del 1 de diciembre, ¿ya? Lo que quedó ahí, por tanto, lo distribuimos dentro del mismo subtítulo para ejecutar proyectos, ¿ya? También se preguntó acá sobre la construcción de los centros nuevos. Nosotros entendemos que se refiere al proceso que viene de cierre de centros masivos y ejecución de residencias familiares, que es el proyecto en donde nosotros no podemos construir, sin embargo habilitamos espacios que arrendamos, ¿ya? Entonces, dar cuenta de que a la fecha hay 31 proyectos de administración directa funcionando, que atienden a más de 500 niños, ¿cierto? De ellas 27 son residencias familiares, de las cuales ya todas están en ejecución. Una residencia de alta especialidad que también está en ejecución, y hay 3 centros de lactantes y preescolares que tienen que ser reconvertidos y que implican, por tanto, nuevas residencias familiares. Pero ese proceso está para el 2024. En el oficio que nosotros les enviamos, da cuenta de la respuesta de implementación del servicio, que es algo que el señor Kaiser preguntaba, y también ponemos en el calendario la implementación de estas residencias claramente identificadas por año. Entonces nos queda aperturar para este año 2023 una residencia en Maule, ¿ya? Ya habilitamos 2, hay una que nos queda pendiente y que se encontraba en distintos trámites legales, y principalmente algunos de ellos que fueron activados por vecinos que no querían que nos instaláramos en ese sector. Entonces ya resolvimos aquello y está en pleno proceso ya de desarrollo ese proyecto. Y las 3 residencias de lactantes y preescolares quedaron para el próximo año, a propósito de situaciones que han ido levantando los mismos trabajadores sobre el modelo, las capacidades, las posibilidades de que podamos identificar que en donde hoy día están situados estos proyectos puedan ahí mismo desarrollarse las nuevas residencias. Nosotros nos encontramos, por tanto, trabajando con los arquitectos para ver la factibilidad de aquello, ¿ya?
Entonces, en resumen, nos queda, en términos de habilitación de nuevas residencias familiares, nos quedan las residencias nuevas que dije que estaban en presupuesto para el último trimestre, que es Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Región Metropolitana y Magallanes. En Magallanes el gobierno regional comprometió además la compra de una vivienda, entonces nos encontramos en aquello, ya eso fue aprobado, tiene RS, tiene presupuesto, entonces nos encontramos en ejecución de ese proyecto, que eso es lo ideal, porque si no implica el arriendo en otras regiones, y encontrar viviendas con estas características de verdad que es bien difícil. Y también estamos habilitando nuevos espacios para los equipos de captación de familias de acogida, que es un proyecto en el que nosotros tenemos que crecer, ¿cierto? Y ahí hay un nuevo proyecto que tenemos por el presupuesto de este año en Coquimbo, y Valparaíso, Región Metropolitana, Maulo y Biobío ha implicado la habilitación de nuevos espacios de infraestructura para esos equipos. Valparaíso ya fue inaugurado, Araucanía, me equivoqué. Araucanía fue ya inaugurado y Biobío en el fondo está en desarrollo. Y residencias familiares, por tanto, nueva queda la Región Metropolitana para el próximo año. Y bueno, solo mencionar en relación a lo nuevo que debería venir, nosotros tenemos toda una apuesta en que las residencias obviamente vayan siendo la mejor alternativa para los niños que de verdad requieran de ese dispositivo, que en general son adolescentes con larga trayectoria de daño. Para todo el resto de los niños nos gustaría que familias de acogida fuera la principal respuesta. Como uno puede ver ahí, cómo ha sido el comportamiento año a año. Hoy día más niños se atienden en familias de acogida, por eso nosotros hoy día tenemos una campaña que dimos lanzamiento ayer para poder aumentar el número de familias de acogida. Nosotros esperamos tener 3.000 nuevas familias y con eso poder dar una respuesta a los 500 niños de 0 a 3 años que se encuentran hoy día en residencias a lo largo de Chile, ¿cierto? Y también ser una respuesta prioritaria para el resto de los niños, pero nos gustaría por lo menos atender esos 500 niños en familias de acogida y desinternar a esos niños de las residencias, ¿cierto? Y también vamos a aperturar nuevos cupos de familias de acogida, 300 de aquí a diciembre también para niños de 0 a 3 años. Con respecto a la información de la dotación, que también hubo preguntas en la sesión anterior, nosotros recordar que tenemos 2.800 cupos, digamos, de trabajadores, más 87 honorarios. Entonces, indicar, que era algo que nos preguntaban, cuántos eran contrata, planta directiva, ¿cierto? Indicar que son en el programa 01, 721 contratas, de ellos plantas son 438, todavía este proceso nosotros no lo iniciamos para obviamente traspasar a planta a los trabajadores de este servicio, porque estábamos abocados principalmente a la contratación, por tanto es un proceso que se va a ir haciendo de manera progresiva, de acuerdo a los procedimientos que vayamos definiendo. Planta directiva, según el decreto ley, son 72 y 10 honorarios en el programa 01. Y con respecto al programa 02, que es el programa de administración directa de residencias, ¿cierto? Y CREAT, tenemos 1.572 cupos para contrata y 77 honorarios, que son básicamente honorarios asociados a personas que acompañan las situaciones más críticas de algunos niños con nombre y apellido en verdad, ¿ya? Habían otras preguntas que tenían que ver con educación, ya, que tenía que ver con los niños matriculados y cuántos de ellos asisten. Entonces, tenemos láminas, varias láminas referidas a este tema, y dice relación con la edad de los niños, ¿ya? Con respecto a niños en edad preescolar de 0 a 5 años, tenemos niños con matrícula, 9.250 niños de la red, y sin matrícula tenemos 5.900 niños, ¿ya? Y de ellos, entre 85 y 100% de asistencia, nos encontramos con 35% de ellos, ¿ya? O sea, de los 9.250, el 35% de ellos asisten frecuentemente a sus jardines infantiles o colegios, ¿no? En edad preescolar.
hay un 34% de ellos que asiste sobre el 51% o tiene 51% de asistencia. Eso ya para nosotros es la primera alerta en lo que estamos trabajando con educación. Ya tenemos distintas mesas de trabajo, tanto con la superintendencia como con otras divisiones de educación, porque lo que estamos abocando básicamente tiene que ver con las alertas de asistencia. Ya ahí existe un 18% de niños que tienen asistencia riesgosa, y un 13% de ellos no está asistiendo, ¿ya? Y por eso tenemos identificado toda esa población. Con respecto a los niños que se encuentran en edad escolar, esto es sobre 6 años de edad, el 95% de ellos, estas son cifras, 95.000 de ellos tiene matrícula a la fecha, ya 2.900 no se encuentra matriculado, también ya estamos trabajando con educación, estas son cifras a abril de este año. Nosotros no tenemos un sistema interconectado, ¿ya? Entonces lo que hacemos es compartir bases de datos y cruzar mirando hacia atrás el mes anterior, ¿ya? Entonces estas son las cifras. Directora, ¿tendrá por casualidad desglosados los datos de los niños escolarizados que están en cuidado alternativo versus los de peso? No lo tengo en esta presentación, pero al final lo puedo abrir, ¿ya? ¿Me busca las láminas mientras? Ya. De edad escolar, entonces, tenemos 95.000 niños con matrículas, 2.900 sin matrícula, y con respecto a los porcentajes de asistencia, el 59% de los 95.000 asiste sobre el 85% del periodo. Hay un 30% que tiene asistencia de forma interrumpida, que también ya se abren las primeras alertas, y asistencia riesgosa, asistencia riesgosa, un 5% de ellos, y 6% de ellos no asiste, o no está asistiendo al mes de abril, ¿ya? Con respecto a la matrícula y asistencia de educación de mayores de 18 años, ya que todavía, como ustedes saben, la ley nos permite tener hasta los 24 años a los jóvenes si es que se encuentran estudiando. 650 de ellos se encuentran con matrícula y un porcentaje, una cantidad cercana a ellos no se encuentra con matrícula. Seguramente se encuentran en distintos procesos, por eso siguen dentro de la red del servicio, y de ello el 51% se encuentra sobre el 85% de asistencia, ¿ya? ¿Cómo fue el año anterior? Ya en edad escolar, que el dato que tenemos de aquellos que estaban matriculados a diciembre del año anterior, ¿cierto? Y este corte lo hicimos mirando también en abril para poder mirar todos los niños que se encontraban vigentes en la red. El 85% de ellos fue promovido, de acuerdo al curso que tenía que estar, fue promovido a un curso superior. Reprobado el 5%, retirado por algún motivo del sistema escolar el 10%, y ahí puede haber retirado o decesos, digamos del sistema escolar, exclusión, digamos, y 0% ahí tenemos toda la información, ya no existe. Al final, diputada, le voy a pegar unas láminas sobre cuidado alternativo, ¿ya? Respecto a los adolescentes no acompañados y la existencia de exámenes para determinar edad, esta era una pregunta que también hizo el diputado Kaiser sobre los niños que llegan a Chile de otros países y vienen no acompañados por pasos regular o irregulares, ¿ya? Y nos preguntaba sobre la posibilidad de hacer exámenes para determinar la edad, sobre todo con los adolescentes que indican que tienen menos de 18 años y es probable, si no tienen cómo documentarlos, que pudiesen tener otra edad. Nosotros nos regimos por un protocolo que fue liderado por el Poder Judicial, pero en el cual participaron varias instituciones que trabajan en materia de infancia. Ese protocolo tiene como principio que frente a dudas con respecto a la edad de los adolescentes, se considera el principio de la minoría de edad. ¿Ya? Eso es lo que rige como ese protocolo, pero eso implica igual verificar a través de documentos que tengan en su poder, y si no, gestionarlo. Yo voy a indicar cuáles son los pasos para gestionar esos documentos.
pero en ningún caso puede utilizarse métodos intrusivos, traumáticos, innecesarios, que violen la integridad física o psicológica de aquellos adolescentes que han llegado a Chile, ¿ya? Por tanto, los exámenes médicos quedan descartados en este protocolo, ¿ya? Entonces, la determinación de la edad, primero, se realiza a través de entrevistas con los adolescentes y después se verifica tanto la identidad, que se hace también en principio con entrevista, con gestiones con el consulado y los homólogos que el servicio tiene en otros países, ¿ya? Y eso requiere tiempo, porque en el fondo nuestro equipo de relaciones internacionales lo que hace es acudir a los consulados en primer lugar y después buscar, según el país, la entidad con la cual nos relacionamos para poder acreditar tanto identidad como edad. Entonces, el protocolo contempla estándares internacionales para poder ejecutar cualquiera... Directora, ¿Sí? ¿me permite? Lo que pasa es que el Sí. diputado Kaiser sobre el punto parece que quiere... Ah, sí, Le diputado, ofrezco, perdón. diputado, la palabra. Sobre el punto, muy preciso, diputado. Se puede producir. Es decir, el no establecer claramente y con fundamento clínico si un menor es un adolescente tiene dos consecuencias que pueden ser delicadas. Una, que haya menores de edad que están siendo pasados como mayores de edad, eso es por un lado, pero por otro lado, que haya mayores de edad que cometan delitos y digan que son menores de edad para evitar condena o persecución. Y eso es un tema que me dirán, bueno, esto no va a suceder, esto sería muy excepcional. Es una cosa, eso en Europa, gracias a estos protocolos internacionales, es una cosa de todos los días. Entonces yo haría presente mi preocupación y haría presente también mi sorpresa de que en este caso específico, para hacer un chequeo de este tipo, o sea, que el chequeo no se haga de ninguna manera porque se podría vulnerar a los menores, pero en otros casos, como por ejemplo lo vimos en Talcahuano, más allá de ese caso específico, pero es la ficha que tienen que llenar los alumnos chilenos, se puedan hacer todo este tipo de chequeos, con todos los invasivos que son. Me sorprende el doble estándar del Estado. Muchas gracias, señor Muy presidente. bien, diputado. Esperemos, quedan prácticamente unos 8 minutos de exposición y tenemos media hora para abrir una ronda de preguntas suficiente, yo creo, para sacar las dudas de la presentación. ¿Les parece, diputada? Muy bien, gracias, diputada. Bueno, los estándares... Ahora sí. Como decía, el protocolo aplicable a los adolescentes, cualquiera su situación por la que llegan a Chile, que pueden ser víctimas de trata, efectivamente, o venir de manera sola, no acompañados, ¿cierto?, a Chile. En cualquiera de aquellas situaciones se aplica el mismo protocolo para claridad de esta mesa, ¿ya? Entonces, los documentos disponibles deben considerarse auténticos salvo prueba contraria. Ya eso es como también uno de los principios que establece el protocolo y debe tenerse en cuenta tanto las declaraciones de los niños, niñas, adolescentes o como las familias que puedan tener en Chile o si es que vienen también acompañados. Debe concederse el beneficio de la duda a la persona que se está evaluando, si es que hubiese un adulto también en situación irregular. Y por eso en el fondo el trabajo con los homólogos es importante con los consulados. Debe asegurarse de que todas las determinaciones puedan ser revisadas o recurridas ante un órgano independiente, ¿ya? Solo debe solicitarse a las personas que pasen por un proceso de evaluación de edad cuando existen serias dudas sobre su edad declarada. Existe excepcionalmente, pero para casos muy, muy extremos. Pasó en un caso, ahora estaba recordando, en Antofagasta, pero los exámenes que querían activarse era sobre los huesos, ¿no? Y ahí también había una mirada de los organismos que están en Chile, como UNICEF o Defensoría, de que eran exámenes muy invasivos para ese joven en esa oportunidad. Las evaluaciones que deben aplicarse y realizarse sin discriminación a cada uno de los adolescentes, ¿cierto? Y también como parte del protocolo se verifica el ingreso de adolescente no acompañado con la documentación que acredite la edad. Si ellos traen documentos, esos documentos son validados por aquí en Chile. Lo primero que se verifica es la nacionalidad, eso es como uno de los principios. Según eso, en el fondo, nosotros vamos trabajando
la documentación respectiva con los consulados y los homólogos. Indicar que la mayoría de los adolescentes que tenemos en nuestra red son venezolanos, ¿no? Y lamentablemente cuando uno trabaja con los distintos países de América tienen distintos procedimientos y distinto orden, también hay que decirlo así. Es muy difícil, por ejemplo, establecer la documentación fidedigna y tener el acceso, por ejemplo, en el caso de los niños haitianos. Prácticamente es imposible poder acceder a toda la documentación a la luz de la realidad que vive ese país, ¿ya? Una de las preguntas también tenía que ver con la población compartida con Sename. Nosotros oficiamos también, y ahí en el oficio está claramente identificada los números de los jóvenes y adolescentes que atendemos y es población compartida. Solo indicar en este cuadro que al 30 de abril del presente año, de los 116 niños y niñas adolescentes vigentes en los programas y en rango de edad, ¿cierto?, de esta población, 491 de ellos, o sea, el 1,34%, presentaban atención simultánea tanto en Sename como en el servicio. Ya esto estamos hablando de niños, adolescentes mayores de 14 años. Y 179 presentaba algún historial de ser en su historia en el servicio población compartido. Tenían atención simultánea en Sename y en servicio. Entonces, al 30 de abril de la población, entonces tenemos 491, pero también había una población de 179 que en algún minuto de la historia estuvo en atención simultánea. ¿Y dónde se encuentran los que estaban vigentes en atención simultánea en abril? Se encuentran principalmente en programas ambulatorios, 376 de ellos, 73 en cuidado alternativo, principalmente en residencias, ¿cierto? Y OPD 68 y diagnóstico clínico 8. La segregación, en el fondo, sí. Yo aquí era primero decir cuántos hay que están en Sename y en el servicio, y esta es la cantidad, y no, lo que se levantaba la sesión anterior era por qué compartían espacios físicos en residencias, ¿cierto? Nosotros indicábamos ahí que si hay una orden del tribunal que indique que tiene que ingresar a los dispositivos de alguna región, nosotros tenemos que acogerlos porque prima protección por sobre la medida sancionatoria que ellos pueden tener. Eso. También había una pregunta que tenía que ver por qué solo el 5% de los niños se encuentra en los programas de diagnóstico, y eso dice relación con que actualmente el Tribunal de Familia puede derivar directo a algún tipo de programa. Esto es, no necesariamente pasa por diagnóstico para poder entrar al servicio. Puede ir directamente a una residencia, puede ir directamente a cualquier programa ambulatorio. Pero a partir de ahora, del programa nuevo que nosotros lanzamos la semana pasada, que es Diagnóstico Clínico Especializado, ese programa nuevo sí se transforma en la entrada al servicio. Entonces ahora todo niño que ingrese al servicio tiene que pasar por un proceso de diagnóstico clínico especializado para poder determinar de mejor manera la situación particular de ese niño, niña, adolescente, de esa familia, de ese contexto. Establecemos los niveles de desprotección que puede tener, y según eso se entrega un plan de intervención, se sugiere al Tribunal de Familia un programa en específico con un plan de intervención adosado. ¿Desde cuándo? Nosotros lanzamos el concurso ahora, por tanto, ¿en qué mes estamos? Julio, agosto. A partir del 1 de septiembre ya se produce el cambio dado la instalación de la ley de garantía. Este programa surge también como un cambio al sistema, ¿ya? Ahora, tanto las oficinas locales de la niñez como Tribunal de Familia van a derivar cuando encuentren algún tipo de situación de vulneración grave, y nosotros ingresa primero a diagnóstico y derivamos y sugerimos, digamos, a la oficina local de la niñez y tribunal algún dispositivo acorde a esa situación en particular. De aquí a diciembre vamos a estar con 10.000 plazas, por tanto nos va a permitir acoger la lista de espera que tenemos en la actualidad. La diputada Villa tiene una pregunta muy concreta. Además de Tribunal de Familia, ¿están interactuando con los centros de atención familiar? Nosotros recibimos
nosotros solo podemos acoger a los niños cuando han sido derivados tanto por el Tribunal de Familia como por las oficinas locales de la niñez. Ya cuando se active la protección administrativa, eso todavía no se puede activar porque está tramitando el reglamento de la subsecretaría. Pero ellos se articulan con todo el intersector. Entonces, si hay un niño que tanto en un centro de salud como en un colegio o como en algún otro dispositivo de la red tiene una alerta, se coordina con Tribunal de Familia o con las OLN cuando ya se instalen con protección administrativa. ¿Ya? ¿Tenemos las láminas de educación? Sí. Si le parece, abrimos la ronda de preguntas mientras buscamos las láminas de cuidado alternativo que Muy decía bien. la Le diputada. agradezco a le agradezco a la directora. La directora nos da un contexto, ¿cierto?, de lo que es la comisión investigadora y los puntos a tratar. Hoy día fundamentalmente dio respuesta en general, obviamente, a la ejecución presupuestaria, a la dotación en el personal, a la asistencia escolar, al protocolo de los menores que ingresan sin el acompañamiento de adultos, al tema de la segregación y al tema de la puerta de entrada, señalando que a contar del 1 de septiembre se encontrará vigente el diagnóstico clínico especializado. Esos son los temas más o menos que he abordado dentro del día de hoy, ¿cierto? Aun cuando le respondió bastante al diputado Kaiser, parece. Yo creo que dio respuesta en general a todos los temas que se tocaron la semana pasada. Abro ronda de preguntas. Diputada Orsini, diputada Bello, Presidente, tengo las láminas que me pidió la diputada Orsini. ¿ya? A propósito de alguna pregunta que va a formular la diputada Orsini, le contesto. Ya. Diputada Orsini tiene la palabra, diputada Bello después, y ahí me la van pidiendo. Ya, bueno, primero agradecer, directora, de nuevo por haber concurrido. Lamentar que las otras dos invitadas no hayan venido y ahí, presidente, si bien debía haberle hecho en la cuenta, me encontraba en trayecto porque había mucho taco para poder llegar. Pero me parece preocupante que Rosario Martínez, en particular, exdirectora de Sename, que está hoy día postulando un cargo tan importante como es la Defensoría de la Niñez, no haya hecho un espacio en su agenda para poder venir hoy día a dilucidar las dificultades que se tuvieron en el traspaso de Sename a Mejor Niñez. Entiendo que envió una carta excusándose. No sé yo qué otra actividad más importante podría haber tenido cuando está solo a 2 días de esperar su nombramiento como defensora de la niñez. Entonces, yo quisiera, no sé si será pasado en atribuciones, pero enviar una nota al Senado informando para que se tenga a la vista el antecedente de que no concurrió, habiendo sido invitada el día de hoy a esta comisión. Eso como primer punto, presidente. Una notita de informando, nada más para que lo tengan a la vista los senadores a la hora de votar. Ahora, ¿pero puedo terminar mi palabra? Le doy la palabra después al diputado Voy a Berger. hacer 4 preguntas. Después el diputado ¿Esa es la Berger, primera? ¿le parece? Porque me va a contestar en base a lo formulado por la diputada Orsini, estoy seguro. Ya. Ahora sí, directora, las preguntas. Primero, respecto a las listas de espera, si bien venía en la cuenta del oficio, respondiendo a la solicitud de listas de espera, no hemos podido acceder a él porque recién se acaba de dar cuenta. Por tanto, yo quisiera hacerle una pregunta. En diciembre del año 2021, la Defensoría de la Niñez oficia al servicio preguntando por las listas de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en listas de espera y se informa que hay 14.301 niños en lista de espera. En función de eso, y hago el contexto para que nos entendamos todo. En función de eso, la Defensoría de la Niñez interpone un recurso de protección en la Corte de Apelaciones por estarse vulnerando uno de los principios de la Ley de Garantías de la Niñez, que es el de prioridad en particular. Y lamentablemente lo que ocurre ahí con ese recurso de protección es que se oficia nuevamente al servicio y usted, directora, informa que los números eran bastante más graves, de hecho, sí, 25.038.000 niños que estaban esperando. Entonces ahí hay algo que hay que dilucidar. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un aumento del 80% en las listas de espera en solamente 12 meses? ¿O la información que se entregó en diciembre del año 2021 no estaba completa? ¿Por qué tuvimos una explosión tan grande en el aumento de listas de espera durante el año 2022? ¿Cuáles son las causas de
que hoy día haya 25.000 niños que están siendo vulnerados en sus derechos, que no puedan acceder a programas especializados de protección. Eso respecto a las listas de espera. Luego, respecto de la licitación, tengo solo una pregunta porque en la sesión pasada se tocó bastante ese tema y creo que es importante dilucidar esto que es bien específico. Luego de realizar la reevaluación, porque entiendo que se deja sin efecto la licitación porque habían algunos problemas en las bases, y luego se hace una reevaluación y finalmente se adjudican, y corríjame si me equivoco, se adjudican finalmente los proyectos a organismos colaboradores en particular. Entonces la pregunta es, ¿hubo cambios entre los primeros adjudicados y los segundos adjudicados o finalmente fueron los mismos organismos que se habían adjudicado en una primera instancia los que se adjudicaron en la segunda instancia? En el fondo lo que quiero averiguar es si tuvo efecto o no tuvo un efecto deseado finalmente, cuáles fueron los efectos de haber dejado sin efecto esa licitación. Tercero, no puedo no preguntar, directora, respecto del reportaje emitido en Mega Noticia de la clínica Erickson, que funciona de manera irregular en Curacaví y que recibió a niños, niñas y adolescentes provenientes del servicio. Y ahí tengo 4 preguntas. Primero, ¿cómo se realiza la acreditación de estos centros? Segundo, ¿quién autorizó la derivación de niños, niñas y adolescentes del servicio a ese centro en particular? ¿En qué fechas se iniciaron estas derivaciones y cuál fue el costo asociado? ¿Cuánto dinero público se transfirió a ese centro en particular? Y si existen otros centros de esas características en el país. Y por último, respecto de una pregunta que también había hecho el diputado Kaiser, pero no la vi contestada ni en la presentación, ni tampoco en los oficios que escuché, que es respecto de los niños ausentes o los egresos administrativos. Entiendo que habíamos oficiado preguntando por cuántas órdenes de búsqueda finalmente ¿no? ¿No oficiamos? Pero lo preguntó el diputado Kaiser. Entonces, si no, quisiera preguntar cuántas órdenes de búsqueda se dan de niños que están en el servicio y a cuántos se les egresa administrativamente después de no apersonarse por 30 días, entiendo que es el protocolo. Y ahí quiero hacer, perdón que me extienda tanto, pero acá con esto cierro. Nosotros, directora, hace 2 años usted todavía no asumía, creo, no. Hicimos una comisión investigadora por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Y una de las cosas que más nos conmovió dentro de la comisión es que las policías y el Ministerio Público señalaban no buscar a los niños que estaban con órdenes de búsqueda. Que en el fondo se lo tomaban a la ligera como, deben estar carreteando, deben haber vuelto a su círculo de violencia, o etcétera, y que realmente no se estaban buscando esos niños y que realmente nadie sabía dónde estaban. Esos niños, niñas y adolescentes que estaban ausentes, Pero luego, y nos preocupaba mucho, ¿por qué? Porque esos niños que están bajo nuestra protección no son la primera prioridad de las policías estar buscándolos. Si llega una madre con un hijo de vecino que se perdió, las policías salen y hacen todo tipo de diligencia, pero ¿por qué cuando son nuestros niños, los que están a nuestro cuidado, las policías no ponen empeño en encontrar a esos niños? Y me he dado cuenta, desde ahí hasta ahora, que hay un protocolo que me gustaría poder conocer, que se echa a andar cuando los niños hacen salidas no autorizadas. Y quiero ponerlo como ejemplo, el día de ayer, 2 niñas que habían hecho abandono hace más de 24 horas, que estaban con orden de búsqueda en las policías, llegaron a la 21 comisaría de Estación Central a las 5 de la tarde. Recién a las 8 de la noche le fueron a preguntar el nombre. O sea, estuvieron 3 horas esperando sentadas ahí 2 niñas menores de edad que estaban con orden de búsqueda. A las 3 horas les preguntaron cómo se llamaban y quiénes eran, y estuvieron hasta las 3:20 de la mañana en el procedimiento. O sea, 10 horas dura el procedimiento que tiene que realizar una niña, porque si las niñas van a tocar el timbre de la residencia, no las dejan entrar a la residencia, no las pueden recibir. Ellas tienen que llegar con el certificado de carabineros de la contratación de lesiones y tienen que llegar con el procedimiento listo hasta. Y pasa que las policías no le dan prioridad.
Y si bien entiendo que hay un protocolo nuevo, si también me puede informar sobre eso, que las policías, entiendo que se hizo en colaboración con el servicio, un protocolo para que se le diera prioridad a las niñas, eso no está ocurriendo. Y todavía los procedimientos duran 10 horas en las que no se les da un vaso de agua a las niñas, no se les da un pan con queso, niñas que están, ayer, no sé, hacía mucho frío, estaban en la calle. Entonces, esa situación en general me preocupa. Yo quisiera solicitarle el protocolo en particular, el convenio que se hizo con Carabineros, y los datos de los niños ausentes y los niños con egresos administrativos por ausencia. Eso, muchas gracias. Antes de darle la palabra a la directora, hagamos la ronda de preguntas completa y después procede a responder la directora. ¿Les parece a los colegas que van a intervenir? Había un oficio solicitado por la diputada Orsini respecto de un oficio al Senado respecto a la inexistencia de una de las invitadas, pero yo no lo voy a dar el curso, diputada, por dos razones. Me parece que escapa a la competencia que tiene esta comisión investigadora. En segundo lugar, fue invitada, no fue citada, y por tanto me parece que podría legítimamente excusarse, independiente de poder hacer valer este punto en otras instancias que correspondan. O sea, se puede hacer lo mismo fuera del oficio. Diputada. Presidente, quiero pedirle que lo ponga en votación, Muy bien, por favor. muy Es bien, una nota en todo caso, no un oficio, solo una nota informando muy de bien, la situación para que se lea en la cuenta de la sala. muy bien. Lo pongo diputado Berger. Justamente la palabra por lo mismo que antes que hiciera su exposición en relación a temáticas vinculadas con la problemática que estamos revisando en esta comisión, por su intermedio, presidente, la colega Orsini, justamente había solicitado una nota porque una de las personas que había sido invitada no habría asistido. Y yo llegué un poquito atrasado, incluso pregunté si algunas personas se habían excusado, pero además habrían mandado algún documento y donde están o se colocan a disposición de igualmente esta comisión. Entonces, a mí no me parece, y no estoy de acuerdo, ¿verdad?, que se haga esta nota porque eventualmente una persona de las que está invitada no asistió, estaría siendo evaluada, ¿no es cierto?, por alguna postulación que estaría haciendo algún cargo público en este momento en la Cámara Alta o en el Senado. Creo que el objeto, ¿no es cierto?, de la comisión es otro. Nosotros no tenemos por qué andar haciendo denuncias o acusando a personas que por eventualmente, a lo mejor las razones eran susceptibles, ¿verdad?, y eran atendibles, que no pudo asistir a esta comisión. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa Muy, solicitud, señor presidente. muy bien. Hay una solicitud presentada por la diputada Orsini que tenemos que darle curso, eso sí, porque tiene que haber una opinión de parte de la comisión. Diputado Kaiser, ¿sobre el punto me había pedido o fuera del punto? Ok, No fuera el punto, muy era bien. para la directora. Pongo en votación entonces la solicitud. Diputada Gamuri, sobre el punto, ¿no? ¿Alguien me está pidiendo la palabra sobre el Sí, punto específico? Muy bien, yo diputada estaba Gamuri. Yo Sí, sí estaba pidiendo sobre el punto porque es lo mismo que señalé al principio de esta sesión, de que me parecía gravísimo que estas dos invitadas no estuvieran presentes. No me parece trivial, me parece que tiene que ver absolutamente con el espíritu de lo que busca esta comisión investigadora. Así que yo me sumo por completo a la moción de la diputada Orsini. muy bien. No habiendo más palabras sobre el punto solicitado, pongo en votación la solicitud de enviar una nota al Senado respecto a la inexistencia de la persona aludida por la diputada Orsini. Los que estén a favor se manifiesten en tal sentido. ¿La va a tomar sí. ¿Va a tomar la Sí, votación? ¿podría, directora, por favor, dejar de compartir un segundo para poder ver en la pantalla a quienes están conectados por vía telemática? Gracias. Bien. Vamos a tomar votación económica, presidente. Por lo tanto, usted ha puesto en votación una solicitud que ha formulado la diputada Maite Orsini para que la comisión envíe una nota al Senado manifestando que se invitó a esta sesión a la señora María Rosario Martínez Marín y que excusó su inasistencia. Le pido que, en primer lugar, levanten la mano y los diputados que están a favor de enviar esta nota al Senado. Diputada Bello, diputada Ana María Bravo, diputada Maite Orsini. Aquí en la sala, nadie más, y por conexión,
la diputada Gasmón. Y le pido ahora que levanten la mano quienes están en contra de adoptar este acuerdo. Presidente Héctor Ulloa, diputado Bernardo Berger, y telemáticamente está en contra diputado Kaiser y diputada Paula Laura. No hay más que emita su voto. No hay nadie más que emita su voto, presidente. Hay 4 votos a favor, 4 votos en contra, por tanto no hay mayoría. Se rechaza la solicitud. Se rechaza la solicitud. Continuamos con... ¿Quién me había solicitado la... sí, perdón. El diputado Bello. Y después el diputado Kaiser. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, directora. Buenas tardes, colegas. Quiero, más allá de que se perdió el punto que pedía la diputada Orsini, creo que es lamentable que no hayan asistido ni Rosario Martínez ni María José Castro. Este es un tema fundamental para nuestro país. Estamos hablando de niñas y niños que están bajo la protección del Estado. Lamentable. Sin embargo, quisiera hacerle una preguntita en particular, directora, sobre todo pensando en la de las listas de espera. Se entendió que estaban trabajando con el Poder Judicial. Yo pregunté también si estaban interconectados interconectados con los servicios de salud familiar también. Efectivamente, entonces lo que estamos viendo es que pareciera que las listas de espera estaríamos viendo que estaban subvaloradas. Yo creo que ahí queda algo en atención que consultar para conocer de verdad cuál es la realidad de la lista de espera, que pasó ahí la diputada Orsini profundizó. Y quiero hacer una segunda pregunta que tiene que ver también con expectativas, pero si es que van a haber más campañas. Hoy día vi la campaña de las familias de acogida, está muy bien hecha, muy bonita, creo que llega al corazón. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en una campaña comunicacional. Me gustaría saber también cuáles son los pasos a seguir. Entiendo que en Biobío, por ejemplo, no estamos teniendo familias de acogida. En general hay una crisis respecto a eso, más allá de valorar la puesta en escena comunicacional del gobierno. Creo que eso es una sola cosa. Y ahí preguntarles cuál es la otra patita a seguir, porque creemos que, como bien dicen ustedes, de los 0 a los 3 años es un momento en donde los niños y las niñas debiesen estar acompañados de adultos responsables, aunque sea solo por un momento. Creo que es fundamental. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Kaiser. Saber lo siguiente, volviendo al tema de las licitaciones. ¿Cuántos procesos fueron abiertos por las personas a los cuales originalmente se le adjudicó la licitación? ¿Cuántos procesos se abrieron en contra del ¿Tiene el número de Cristian? ¿Cómo? Disculpe. No sé si se me escucha. ¿Puede formularlo nuevamente, diputado Kaiser? Sí, señor presidente. En razón de la licitación fallida, ¿cuántos de aquellos a los cuales se les había adjudicado dentro de esa licitación iniciaron proceso contra el servicio? ¿En qué estado estarían dichos procesos? ¿Cuáles serían las potenciales pérdidas económicas para el servicio? Y naturalmente sería interesante, si existen ya procesos en esa materia y se han abierto procesos, que el fiscal nos informe de cuáles son las perspectivas en esa materia, puesto que aquí estaríamos hablando de recursos fiscales que podrían perderse debido a esta licitación. Continuando con el mismo tema de la licitación, si nos pueden hacer llegar un cronograma detallado del proceso que llevó a que la licitación estuviese fallida, es decir, cuando se abre la licitación, cuando se producen modificaciones legales, dónde estuvo la falla, quiénes fueron los responsables de cada uno de los pasos que llevan hasta la licitación fallida. Es decir, dentro del servicio, ¿quién fue responsable de qué? Muchísimas gracias, señor.
Gracias, diputado Kaiser. Diputada Labra, tiene la palabra. Presidente, también había pedido la palabra yo. Diputada Bravo. No, diputada Bravo me había pedido la palabra. No, eso. Presidente, mi pregunta va relacionada con la escolaridad y con los atrasos pedagógicos, resabios pedagógicos, porque estos atrasos a veces son muy importantes y a veces impiden que los niños y niñas vayan a clase. Porque, por ejemplo, un niño de 12 años tiene un nivel de escolaridad de tercero básico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esos niños y niñas? Porque son muchas las diferencias de edad que existen entre los niños que cursan normalmente el nivel, porque yo sé que hay situaciones cuando cumplen la mayoría de edad, pero ahí, ¿qué sucede con esos niños y niñas cuando existe este resabio importante? Gracias, presidente. gracias, diputada. Había pedido también la palabra, me parece, la diputada Labra. Ahora sí. Gracias, presidente. Sí, preguntarle a la directora si las licitaciones fallidas, ella considera que afectó y vulneró a niños bajo la tutela de este servicio. Muchas gracias. No hay más palabras pedidas. Tenemos 15 minutos para la respuesta, directora, aproximadamente. Son varias las preguntas. Adelante, directora. Si no alcanzo con todas las preguntas, obviamente que oficiamos, ¿ya? Parto con la lista de espera, que es la primera pregunta que hizo la diputada Orsini, y con eso también voy a contestar las que surgieron después de la lista de espera. Nosotros, voy a partir con la educación. ¿O lista de espera? Lista de espera, después vamos con educación. Ya. Cuando nosotros, cuando el servicio parte con una lista de espera efectivamente de 14.000 plazas, 13.000 plazas, 13.000, y después la defensora oficia con 14.000, que era como también de los primeros meses, dato que ella tenía también de los primeros meses de funcionamiento del servicio, ¿ya? Sí, nosotros heredamos esa información del Servicio Nacional de Menores. Pero lamentablemente el Servicio Nacional de Menores tenía ciego este proceso, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque el sistema informático que el Servicio Nacional de Menores tenía, que era el SENAINFO, que nosotros también heredamos y tuvimos que hacer dos trabajos, estamos desarrollando hoy día. Uno, que hicimos mejoras a ese sistema, pero además en paralelo estamos diseñando un nuevo sistema que cumpla con las características que realmente tiene el servicio, porque el SENAINFO, su objetivo era pagar, ¿ya? Era pagar plazas atendidas. Por tanto, no permitía hacer una serie de cosas como recoger la lista de espera, ¿cierto? Desde el origen, desde tribunales, hasta que llega un programa y el programa recibe esa lista de espera. Y tampoco permitía, por ejemplo, caracterizar a la población. O sea, no fue pensado, solo fue pensado, digamos, para pagar, ¿ya? A raíz de eso nosotros heredamos, ¿cierto?, esta lista de espera, pero lo que hicimos fue hacerle mejoras al sistema informático nuestro, ¿ya? Pero además interconectarlo con el Poder Judicial, ¿ya? Entonces lo que hacemos es evidenciar, digamos, un número y cruzar la información para poder dimensionar con mayor certeza cuánto es la lista de espera. Lamentablemente todavía nos encontramos trabajando con el Poder Judicial, todavía hay una fase en la cual nosotros estamos ciegos, por tanto esos números todavía requieren mejora y requieren mayor sinceridad, digamos, en torno a poder entablar, digamos, y tener a la vista todo el proceso que implica la derivación y la ejecución y la atención de un niño. Entonces, hoy día, además por ley, el flujo de derivación cambia. Antes lo que pasaba, y por eso nos encontramos dilucidando para atrás, varios años para atrás, que aparecen todavía órdenes antiguas en el sistema, nos podemos encontrar con órdenes del 2016, 2013, ¿ya?
Antes lo que pasaba es que tribunal, en rigor no, pero el tribunal, después me voy a detener en cómo ha sido el proceso, pero tribunal lo que hacía era derivar directo a un programa, ¿ya? Ahora la ley del servicio dice que hay una solicitud de ingreso, como aparece ahí, ¿cierto? Hay una asignación de cupos que hace el propio servicio, ¿ya? Ya no es tribunal quien deriva directo a un proyecto. Antiguamente, hasta 30 de septiembre del año anterior, derivaba directo a un proyecto, directo a la residencia, directo a un programa ambulatorio, a lo que tenía, ¿cierto?, en su territorio. Hoy día ellos identifican un tipo de programa, por ejemplo, residencias, y es el servicio que dice residencia de Lota, residencia de los tres, no sé, enanito, no sé, como que nosotros asignamos el proyecto, entonces el tribunal solo deriva al tipo de programa. Y eso es un cambio en el flujo, ¿ya? Hay una generación que da el tribunal también, que es la orden de ingreso, hay un preingreso, ¿cierto? Y hay un registro de la lista de espera a propósito de ese preingreso. Entonces, en Sename hasta el 30 de septiembre, como se identifica ahí, no había trazabilidad en todo el proceso que incluso tenía el sistema anterior. O sea, se perdía mucha información cuando iba directo al proyecto. Y se encontraba una trazabilidad parcial, ¿ya? Al 1 de octubre del 2021, por tanto, teníamos trazabilidad solo el origen, ¿cierto? Había un vacío de información entre medio y que el sistema no recogía y había una trazabilidad final. Entonces nosotros nos encontramos, interconectamos ya los sistemas informáticos, tenemos una mesa de trabajo con el Poder Judicial y tenemos también un despeje en mesas regionales, RUT por RUT, ¿ya? Cuando hemos mirado el sistema con la oferta heredada del servicio, hay muchos niños que fueron atendidos, ¿cierto?, que egresaron y que el Poder Judicial no tenía en vista, ¿ya? Y hemos ido despejando y por eso hablamos y le contestamos a la defensora que había una lista de espera de 25.000, porque lo que hicimos fue mirar de mejor manera los datos existentes que el Servicio Nacional de Menor tenía, pero no podía mirar en un sistema informático. Y hoy día nos encontramos probando, vamos a hacer un piloto con las regiones de Coquimbo y con la región de O'Higgins, en donde vamos a subir un nuevo módulo que es de preingreso. ¿Por qué? Porque también pasaba que como no hay ningún incentivo con registrar la lista de espera, nos pasaba que los proyectos tenían en el pasado mucho de las órdenes de ingreso ahí, como digámoslo, en el escritorio, y que no subía el sistema. Entonces ahora nosotros vamos a poder tener con este nuevo módulo de preingreso toda la información, digamos, en sistema. Ahora, independiente de que estábamos ciegos, nosotros hicimos un presupuesto este año que nos permite abrir de aquí a diciembre 14.000 nuevas plazas, ¿ya? Y eso en el pasado no se podía hacer, quizás porque le faltaba información o por otras razones, pero hoy día, teniendo a la vista que eran 25.000 las listas de espera en ese momento del recurso, nosotros hicimos un presupuesto que nos permitió y nos va a permitir abrir 14.000 nuevas plazas. Como ya saben, estamos transformando la oferta además, entonces va a ser con programas nuevos. Eso es. Con respecto a la reevaluación de proyectos, que es del concurso 2, yo no considero que el concurso vulneró los derechos de los niños porque nosotros pudimos garantizar la continuidad de la atención de los niños que venían atendiendo y como es una lista de ingreso de espera móvil, muchos de los niños que estaban en diciembre en lista de espera en programas de diagnóstico fueron atendidos y lo que estamos haciendo hoy día, no solo con el concurso 2, sino con el nuevo programa de diagnóstico, estamos aperturando de aquí a diciembre 10.000 nuevas plazas. Entonces, pero con respecto al concurso 2 y contestando la pregunta de si hubo cambio de ejecutor, de los 214 códigos que se licitaron, 75 de ellos participaron del proceso de invalidación, ¿ya? Y de ellos 38 códigos cambiaron ejecutor. Lo que nosotros hemos tenido a la fecha, y con eso le respondo al señor Kaiser, hemos tenido recursos de reposición sobre los resultados que actualmente se comunicaron, ¿ya? Y esas son alegaciones de organismos colaboradores que indican que no están de acuerdo con aquello, ¿ya? Ya hay dos recursos, no hay recursos judiciales, sino que solo recursos de reposición. Pero eso no quita, como los resultados fueron recientemente compartidos, eso no quita que en el futuro no tengamos recursos judiciales en donde al servicio obviamente se le indique o se fundamente, digamos, algún
alguna afectación que un organismo colaborador pudo tener. Pero a la fecha solo recursos de reposición, que son alegaciones por los resultados, ¿ya? Eso con respecto al concurso, eso con respecto al recurso al concurso 2. Con respecto a la información de la clínica, nosotros tenemos un listado de clínicas privadas, no tengo el detalle, lo puedo compartir porque he oficiado también a Salud con respecto a este tema. Tenemos un listado de clínicas privadas que han sido acreditadas por el Ministerio de Salud, ¿ya? Nosotros con ese listado trabajamos. Como todos sabemos, las clínicas son fiscalizadas también por los Ceremi de salud respectivos. En el caso específico de la clínica Erickson, nosotros tomamos y hicimos contratos de servicio, contratos que obviamente vamos realizando de acuerdo a las características de los niños, los programas de tratamiento que las clínicas ofrecen. La clínica Erickson había sido fiscalizada en el mes de febrero también, ya en donde no se había levantado el tema de la casa que estaba en el patio trasero, sino que cuando nosotros visitábamos también a los niños eran recibidos, digamos, en la zona acreditada, ¿cierto? Y los recursos de contrataciones específicos no los tengo acá, pero los puedo compartir con respecto a las contrataciones específicamente con la clínica psiquiátrica. Pero la autorización es por parte del servicio, se contratan esos servicios de acuerdo a lo que las clínicas ofrecen y nosotros teniendo la acreditación de ese dispositivo procedemos, ¿ya? Nosotros a raíz de esta situación obviamente hicimos las denuncias respectivas, también yo inicié procesos disciplinarios por si hubiese algo interno que mirar, que indagar, que mejorar. Entonces, pero también oficiamos al Ministerio de Salud para que pueda fiscalizar todas las clínicas privadas en donde nosotros tenemos adolescentes, ¿ya? Como yo les compartía anteriormente, cuando no hay posibilidad para los casos más críticos, principalmente adolescentes con mayores trayectorias de daño, no hay posibilidad de hospitalizaciones de mediana estadía o larga estadía, nosotros tenemos que pagar. A la fecha llevamos cerca de 3.000 millones ejecutados con respecto a esto. Es un trabajo que es una información que nosotros también le hemos relevado al Ministerio de Salud, a Senda, que son las dos entidades con las cuales necesitamos diseñar de manera conjunta dispositivos que en Chile no existen para adolescentes con situaciones críticas de salud mental o consumo problemático de alcohol y otras drogas. Existen hoy día dispositivos, sí, por ejemplo en Senda hay programas de tratamiento, pero que es para cierto grupo de la población que nosotros atendemos. Pero para los casos más críticos, las situaciones más complejas de atender, lamentablemente en Chile no existe. La respuesta privada es una respuesta que nos permite un tratamiento que nos da cierto nivel de tranquilidad, porque no están en las residencias con sus situaciones críticas, pero en verdad no responde tampoco técnicamente a la necesidad de los niños y el costo que hoy día tenemos va entre 13 millones mensuales y 28 o 30 millones de pesos mensual por niño. Entonces, eso lo hemos compartido en las otras comisiones de familia y otros que nos han permitido oficio, por eso lo comento acá, porque seguramente si me piden oficio voy a repetir los mismos oficios que he entregado a la Comisión de Familia a propósito de esta información, ¿ya? Eso con respecto a la clínica. Con respecto a las órdenes de búsqueda, efectivamente no tenemos un sistema en línea que nos permita mirar las mismas solicitudes de órdenes de búsqueda con Carabineros, por ejemplo. ¿Ya? Existe un protocolo que ha sido mejorado, también lo podemos compartir, que lo que busca es que podamos mejorar justamente lo que la diputada Maite Orsini decía, ya que es como cómo se trabajan las policías con respecto a cómo se activan y cómo abordan la atención de las niñas cuando encuentran, ¿cierto?, o las buscan. Lamentablemente las situaciones que relata la diputada nos pasan, o sea, cuando nosotros activamos una orden de búsquedas por salidas no autorizadas, ¿cierto? Efectivamente, hoy día las distintas policías se activan con respecto a estas búsquedas, sobre todo cuando nosotros damos alertas con respecto a las situaciones más complejas de explotación sexual comercial, ¿cierto? Estamos trabajando fuertemente con las fiscalías hoy día en cada uno de los territorios, tenemos asesores priorizados para nosotros como servicio para poder agilizar, ¿cierto?, todo ese trabajo, pero nos pasa que no se da la atención oportuna en cortos periodos, porque lo que debería pasar es que la niña es
encontrada, inmediatamente obviamente va a constatar lesiones por si hubiese algo que relevar ahí y es regresada a la residencia. En ningún caso debería estar en las comisarías por largas horas o a la espera por largas horas, y eso lamentablemente hoy día no sucede. Y lo estamos trabajando también con la policía. Nosotros nos juntamos tanto con PDI como con Carabineros para poder mejorar estos protocolos, porque si no, de verdad es bien vulnerador tener que esperar largas horas cuando tú ya has sido encontrada como y además en buenas condiciones, ¿no? Porque si se encuentran en malas condiciones, ahí se activan otros procedimientos con respecto a hospitales o servicios de salud, ¿ya? Con respecto, lista de espera yo lo contesté, a las campañas de familias de acogida, nosotros tenemos y podemos compartir lo que hemos llamado el plan de restitución de derecho a vivir en familia, ¿ya? Y este tiene varios objetivos estratégicos de trabajo, en donde uno tiene que ver con poder crear en Chile una cultura de acogimiento, y eso es aumentar la cantidad de familias. Lamentablemente, cuando uno mira que hay 8.500 niños más o menos en familias de acogida, mayoritariamente son familias de acogida extensa. Estas son familias que tienen vínculo sanguíneo con los niños, lo que está muy bien, pero a veces nos pasa que esas familias repiten los patrones de vulneración que han vivido por generaciones en esas familias. Entonces, para eso, dentro del plan de restitución de derecho a vivir en familia, las mejoras técnicas de ese dispositivo vienen en el desarrollo de metodologías que nos permitan trabajar con la familia extensa para poder prevenir vulneraciones, ¿ya? Por eso estamos separando el programa en dos. Van a haber programas de familias de acogida para niños que tienen familia de acogida extensa y programas de familias de acogida para acoger a familias de acogida externa, que son cualquier persona mayor de 18 años, ¿cierto?, que no tiene causas penales, que no está inhabilitado a trabajar con niños, para poder crecer en esa población y a poder acoger a los niños, no solo de 0 a 3, que es lo que nosotros estamos impulsando, sino también poder ofrecer a niños de otro rango etario. Hoy día tenemos experiencias muy bonitas en la región metropolitana de niños adolescentes que salieron del CREAT Pudahuel y pudieron contar con una familia, y hoy día están trabajando la vida independiente de mejor manera. Eso es algo nuevo y muy innovador y bonito, porque normalmente las familias no quieren acoger a adolescentes, sino que lactantes y preescolares. Pero dentro de estas mejoras también está como uno de los objetivos estratégicos el plan de desinternación, ya que son niños, egresar niños de residencias y derivarlos a familias de acogida, y así también está dentro de los objetivos el poder fortalecer el trabajo de las familias adoptivas también. Entonces tenemos todo el circuito ahí resguardado, pero como usted bien señala, diputada, tenemos muchas mejoras que hacer en este ámbito y los tenemos identificados en un plan de restitución de derecho a vivir en familia. Tiene una carta de navegación aquello, entonces eso viene con el plan de desinternación, con el aumento de cobertura de familias de acogida. Por tanto, que se apruebe el presupuesto también del próximo año es muy relevante para darle prioridad a este programa. Viene con las campañas comunicacionales, con todo el trabajo intersectorial, porque las barreras que encuentran las familias de acogida no solo son de un ámbito, sino que tiene que ver también con poder incorporar a los niños a las matrículas, que tengan prioridad en salud, ¿cierto?, que no se encuentren con esas barreras que hoy día también nos pasan. Vamos a enviar toda la información que el señor Kaiser nos ha pedido sobre el proceso y el cronograma. Y con respecto a educación, ¿me quedan 2 minutos? Ya, con respecto a educación, le voy a compartir pantalla para poder responderle a la diputada Orsini. Cuando uno mira cuidado alternativo, esto es familias de acogida y residencias. En residencias, nosotros mayoritariamente podríamos decir que los niños en residencia están matriculados, ¿ya? Y tienen, eso no es como el gran problema. Y cuando uno mira las cifras generales, como se dieron cuenta, la matrícula no es la dificultad, sino que es cómo hacemos que las trayectorias educativas no se vean interrumpidas y los niños dejen de asistir. Entonces, la asistencia en abril, ya que estos son los datos como últimos que tenemos de los niños en residencia, indican que el 51% está asistiendo sobre el 85%, ¿ya? Pero ya nos reunimos con la Superintendencia de Educación, nos reunimos la semana pasada a propósito de esta información, porque ya tenemos un 27% de ellos que tiene su asistencia interrumpida entre un 51 y un 84%. Entonces también es una alerta ya para abril
que nos permite trabajar. Y con respecto a familias de acogida, también uno podría decir que las matrículas no es el gran problema, pero sí, como uno lo puede ver aquí en este gráfico, hay un 25% que está dando una alerta, pero mayoritariamente la población está asistiendo a el colegio. Eso con respecto a esos datos. Y las dificultades que nos encontramos en ámbito educativo dice relación con que efectivamente hoy día tenemos un grupo de la población, y ya los compartíamos en el dato general, que lamentablemente ve interrumpidas sus trayectorias, y lo que las dificultades que tenemos, y lo hemos compartido en otras comisiones, tiene que ver con ciertas exigencias que hacen algunos colegios, que ya lo estamos trabajando con la superintendencia también, ¿no?, a la luz de la semana pasada, indicándole cuáles son esos colegios, dónde están, ¿cierto?, que exigen un tutor de sombra para algunos adolescentes, y eso de verdad que ir al colegio con un tutor todo el día es bien complejo para los adolescentes del servicio. También tenemos algunas prácticas o medidas disciplinarias que obligan a los niños a permanecer en la residencia algunos días de la semana o algunos horarios, entonces eso también dificulta. Condicionar matrículas también desde el inicio para nuestros niños es bien vulnerador y discriminador, y también pone una alerta ahí importante. Y hay cierta normalización con respecto a, en algunos colegios, con respecto a la inasistencia. Entonces son elementos que estamos ya trabajando con mesas de trabajo con educación y con la superintendencia, pero hoy día de verdad representa un nudo crítico para el servicio. Directora, se agradece el comentario, sin embargo también creo que hay un poquito más allá respecto a la discriminación muchas veces que sufren los niños y las niñas de casas de acogida, hogares, y la estigmatización que reciben también, mala influencia, etcétera. Como también creo que hay que cambiar una cuestión bastante más cultural, con profesores, administrativos de las escuelas, porque ahí hay una cuota de discriminación muchas veces en las escuelas por parte de estos niños. Gracias, directora. No sé si dio respuesta a todas las inquietudes, me parece. A la diputada Labra me parece que señala de alguna manera que no. No sé si se recuerda la consulta para terminar en 30 segundos. ¿Sí? Sí, le respondí, pero la puedo repetir. Yo, diputada Labra, yo no encuentro que vulneramos los derechos de los niños, porque dimos continuidad a los proyectos que venían ejecutándose, y como la lista de espera es móvil, nos permite en diciembre, con los cupos que teníamos, poder ingresar a los niños de programas diagnósticos, que eran 10 en Chile, en el mes de diciembre. Y afortunadamente pudimos hacer ajustes también de la lista de espera el año pasado. Pudimos atender a niños que estaban esperando en familia de acogida, que si bien no se vieron afectados por este concurso, pudimos acceder a ellos a través de presupuestos que distribuimos en el mes de diciembre. Eso. Muy bien, gracias, directora. A nombre de la comisión le agradezco su presentación, su disposición. Creo que fue bastante clara respecto a todos los temas que forman parte de esta comisión. Podrá ser citada nuevamente, obviamente, si hay algún punto que aclarar o que complementar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.